esta parte no se llama vectores, sino se llama, en esta parte vamos a ver el capítulo de iteración, que está asociado al capítulo 21, pero acá está mal y debería decir iteración. Entonces, en este capítulo lo que vamos a aprender son como dos grandes temas. Uno es el uso de la iteración, es decir, realizar una tarea que implica una repetición, y esto para poder reducir la duplicación del código como un complemento para el tema de funciones. Entonces, hay dos formas de reducir digamos, la extensión del código para cuando uno lo lea como un humano. Una la habíamos visto a través de funciones y la otra es a través de utilizando la iteración para reducir una tarea que requiere pasos repetitivos. Entonces, uno la puede reducir a través de realizar un proceso de iteración. Y debido a que vamos a ver específicamente el proceso de iteración, entonces hay dos paradigmas de iteración que uno puede utilizar, por lo menos en R. Una se llama, el libro la menciona como programación imperativa, que se realiza utilizando base R. Y la idea es utilizar loops que impliquen for, while y ya, esos dos en particular. Y otra forma alternativa es algo que se conoce como programación funcional, y es utilizar la familia que se conoce como, que viene el paquete pool y se conoce como las funciones de la familia map. Entonces, si uno quiere hacerlo con base R, lo puede hacer. Incluso base R creo que tiene también ahí lo menciona, tiene programación funcional, pero tienen otra familia que se llama la familia apply. Pero la que utiliza el tidyverse es la programación funcional a través de la familia pool, de la familia map. Y una buena referencia es esta referencia del cheat, en donde este sería el paquete pool para poder hacer específicamente iteraciones. Entonces, ese sería como el que veríamos después de ver base R. Entonces, después de uno leer el capítulo, si a uno se le olvida alguna, digamos, función o para qué sirve, en el paquete, en la hoja como de referencia del paquete pool, se pueden encontrar una explicación específica de cómo funciona cada función, y también lo hace de manera gráfica para poder entender cómo funciona. Entonces, la primera forma, que vamos a empezar con programación imperativa, es utilizar bucles que son relacionados con la expresión for. Y digamos, como el esquema general que uno utiliza es el siguiente. Primero uno establece un objeto que tiene un modo en particular y una longitud. Y después establece el bucle for, en donde en el bucle for uno debe definir una variable que puede tener cualquier nombre, puede ser i, j, k, el nombre que uno le quiera dar, y va a iterar sobre un vector. Entonces esta es una parte de la secuencia, y después viene el cuerpo, en donde el cuerpo significa que yo le voy a indicar específicamente a este for qué hacer con la variable respecto a cuando vaya a iterar sobre el vector. Entonces, como lo menciona acá, el output lo que asigna es un espacio para la salida, definiendo de manera explícita ese espacio para realizar el proceso de manera eficiente. Al principio esta parte tal vez no se entiende, pero la idea es que si uno no asigna un espacio definido, hay un problema que tiene R, y es que, bueno, yo no lo entiendo todavía muy bien, pero es que
se vuelve muy ineficiente porque al parecer genera un tipo de copias. Entonces, si uno deja un vector abierto sin una longitud definida, estos bucles se van a demorar bastante en él. Pero si uno le define una longitud definida, no va a tener problema con respecto a la velocidad. Y la parte de la secuencia, esta parte específica sobre lo que se quiere iterar, y el cuerpo, que es lo que está la parte de acá, describe el código que se busca ejecutar de manera repetitiva. Entonces, ahorita voy a indicar unos ejemplos en particular, y de esa manera queda como más clara digamos, el esquema que propone el bucle for. Entonces hay diferentes variaciones del bucle for. Estas variaciones las indican más bien para entender cómo funciona el bucle for, pero no es que hayan diferentes clases de bucle for, sino uno lo puede utilizar de diferentes maneras. Una es para modificar un objeto ya existente, la otra para iterar sobre nombres o valores, la otra es para manejar outputs de longitud desconocida y manejar secuencias de longitud desconocida. Entonces estas de acá casi siempre uno las utiliza si uno quiere hacer simulaciones, y estas de acá sí es para modificar, por ejemplo, algo que ya, por ejemplo, una data frame que uno ya tiene y quiere modificar un valor. Ya les voy a indicar con unos ejemplos en particular. Entonces, un ejemplo de modificar un objeto existente con un bucle for sería el siguiente. Entonces, primero uno define el objeto que quiere modificar, y lo que vamos a hacer acá es, tenemos una table que tiene columnas que van del 1 al 4, y lo que queremos hacer es específicamente, eh, ¿cómo se dice esto? Reescalar la variable, de tal manera que el mayor valor tenga 1, en este caso el 4, y el menor valor tenga 0, en este caso el 1. Entonces, para esto calculamos el mínimo de la columna X de esta table y el máximo de la columna X de esta table. Y si quisiéramos reescalar todos los valores, entonces lo que uno hace es definir una variable ficticia o un contador, por así decirlo, y va a iterar sobre la longitud bueno, aquí me equivoqué, pero debería ser como de las columnas para no generar confusión. Pero en este caso, como son 4 valores, entonces no hay ningún problema. Pero la idea es que voy a iterar sobre un valor 1 y que vaya hasta 4, que son 4 valores. Entonces, el contador lo que hace va a hacer lo que hace el bucle for es tomar esta variable ficticia y repetir tantas veces como yo haya definido específicamente iterando sobre esta secuencia de números. Entonces, en este caso lo que hace el bucle for es, primero, como el primer elemento es 1, reemplaza este elemento 1 acá y este elemento 1 acá, y realiza esta operación una vez. Luego de realizar esta operación, vuelve nuevamente, y la siguiente secuencia es el 2. Entonces reemplaza acá el 2, reemplaza el 2, y vuelve nuevamente a hacer eso hasta que llegue al final, que es el número 4. Y una vez complete específicamente este bucle, entonces cuando uno imprima específicamente el objeto que ha modificado, entonces va a obtener específicamente la tarea, pero ya uno no lo tiene que hacer de manera manual, especificando para cada columna, sino R lo que hace es realizar esta tarea de manera repetitiva y no copiar y pegar este código específicamente 4 veces, pero solo cambiando esta variable. Entonces, esa sería una forma en donde uno tiene un objeto y lo puede modificar a través de un bucle for. Aquí la ventaja es que como
específicamente el elemento ya existe, entonces no hay necesidad de crear un elemento ficticio para irlo, por así decirlo, llenando. La otra forma es cuando uno tiene una longitud de un output que desconoce. Entonces el ejemplo en particular es, por ejemplo, si uno quisiera generar 3 vectores con una longitud aleatoria. De antemano uno no sabe exactamente cuánto va a ser la longitud de cada vector. Entonces, debido a eso y para que específicamente no tengamos el problema de que para algo enorme que uno quiera realizar, entonces una forma de hacerlo es, primero, crear una lista y una lista específicamente que sea de longitud 3. Entonces, de esa manera, dentro de cada posición de la lista, uno va a incluir los vectores de la longitud aleatoria. Entonces, ¿cómo funciona? Como yo quiero específicamente un vector de una longitud aleatoria, entonces sí, un vector de una longitud particularmente aleatoria, entonces lo que yo hago es reemplazar específicamente la longitud que quiero y de esa manera voy a generar cada uno específicamente de los números. Entonces, en este caso, el tamaño de la lista es 3 y él va reemplazando específicamente cada valor de i y lo va metiendo específicamente dentro de la lista. Entonces, de esa manera, uno crea una lista y para poder llevar el conteo, uno si quiere la puede nombrar, asignándole unas letras y después la puede convertir en un vector para que sea más fácil de leer. Entonces, en la primera tengo un vector específicamente con un valor aleatorio, luego otro vector con una longitud de 2 y luego otro vector aleatorio con una longitud de 3 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera no voy a tener específicamente el problema en particular de generar la longitud de cada vector y lo puedo meter dentro de una lista. La otra es una variación que puede ser cuando uno tiene una longitud de secuencia desconocida. Entonces, un ejemplo que dan es, por ejemplo, digamos, si uno quiere realizar un experimento en el computador, en donde el experimento implica lanzar una moneda hasta que salgan 10 caras y revisar el número de lanzamientos que se requiere para lanzar 10 caras. Entonces, como lo voy a hacer una vez, y debido a que el resultado del lanzamiento de una moneda que tiene 2 posibilidades que sean cara o sello es aleatorio, puede que yo tenga, si tengo mucha suerte, puede que yo tenga ese resultado en 10 lanzamientos, pero si no tengo mucha suerte, puede que eso, como es un número aleatorio, puede ocurrir que ocurra en 100 lanzamientos, en 20 lanzamientos. Entonces, de antemano uno no sabe exactamente cuántos lanzamientos va a requerir. Entonces, lo que uno puede hacer es, primero genera la función que le va a simular un resultado de lanzar una vez cara o sello. Y después lo que hace específicamente es definir una variable que le realice el conteo de lanzamientos, otra variable que realice el conteo de caras. Y para este caso en particular, uno utiliza un bucle que se llama while. Y el while podría decirse que es muy parecido al for, sino que en este caso lo que ocurre es que esta condición que está incluida ahí va a fijarse de tal manera que hasta que esta condición sea falsa, todo el cuerpo específicamente del bucle se va a repetir. Entonces, en este caso lo que se hace es que primero se lanza la moneda, si sale cara, empiezo a realizar el conteo de las caras y si no sale cara, sigo con la misma variable. Entonces, lo que ocurre acá es, supongamos que en el primer lanzamiento
salió cara. Entonces, en ese caso, entra dentro de esta sentencia, y como el lanzamiento fue igual a cara, entonces lo que va a hacer es sumar a las caras, le va a sumar un 1. Estaba en 0 y le sumo 1. Y sale el bucle, y después realiza el conteo específicamente de los lanzamientos. Y así sucesivamente hasta obtener los lanzamientos, hasta cuando definitivamente todo el número de caras sea menor o igual a 10. Entonces, de esa manera yo puedo realizar específicamente el conteo, y en este caso en particular obtuve el, obtuve el 16 lanzamientos, obtuve ese número de caras. Entonces, esta es otra forma si uno quiere realizar repeticiones específicas de una tarea hasta que se cumpla específicamente una condición. Y donde yo a priori no sé cuántos lanzamientos específicamente requeriría cuando lleve a cabo la simulación. Una vez uno haya revisado estos bucles for o while, espérenme, vuelvo acá. Hay otra opción, y es utilizar programación funcional. Entonces, en este caso, en una parte del capítulo, lo que se hace es comparar esos bucles con algo que se va a ver como funcionales. Entonces, aquí mencionan que R es un lenguaje de programación funcional, lo que hace posible algo así como convertir los bucles e incluirlos como si fueran una función. Entonces, en base R, uno puede hacer bucles o puede hacer programación de lenguaje, programación funcional, en donde hay unas familias que se conocen como las familias apply, y existen diversas familias que le permiten a uno no escribir de manera explícita un bucle, sino utilizar un bucle como si fuera una especie de función. Entonces hay diferentes familias como apply, lapply, supply y así sucesivamente. Otra alternativa que existe es utilizar el tidyverse y utilizar específicamente el paquete pub. Y él lo que hace es mejorar estas alternativas que existen en base R, utilizando una familia que se conoce como la familia map. De este sí, solo no es particularmente de R. Por ejemplo, en otros lenguajes, en otro lenguaje que yo conozco de Python también existe la posibilidad de hacer, también existe una función que es map, y funciona igual bueno, hace lo mismo que el tidyverse. Pero no sé si esto se ha generalizado realmente en otros programas. En el caso de R está esta opción de la familia apply y el tidyverse. Y tiene una gran cantidad de familias. Tal vez la que es, como se ve diferente, es una que se llama walk, pero ya les voy a indicar después con otro ejemplo qué funcionalidad tiene. Pero las que uno usualmente utiliza son estas de acá, para poder hacer el código que se pueda leer mejor. Una desventaja tal vez que tiene utilizar esto es que tal vez personas que vengan de otro lenguaje de programación, de pronto se pueden quedar confundidos, porque no sé si esto en general en todos los lenguajes de programación existe. Lo que sí aparece en todos los lenguajes de programación, la ventaja sí son los bucles for. Entonces tal vez la desventaja puede ser esta, que otra persona que lea el código de pronto le tocaría ver exactamente qué hace la familia map en pur. Entonces, para utilizar las funciones map, usualmente uno las utiliza cuando va a analizar datos. Entonces, usualmente los datos los va a tener en data frames o en tables.
Y es importante que uno tenga en cuenta que uno itera sobre las columnas. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Y lo itera sobre las columnas porque en el fondo una data frame es una lista. Entonces él va a coger, cuando vaya a iterar, va a coger el primer elemento de la lista, el segundo elemento de la lista y así sucesivamente. Entonces por eso es que va a iterar sobre las columnas y eso es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de aplicar la familia map. Entonces, en este caso ya no vamos a hacer un loop, un bucle for, sino lo que realiza esta función map es que primero toma un objeto que se pueda iterar, en este caso una data frame se puede iterar, es un objeto del cual se puede iterar y se itera sobre las columnas, y a cada elemento del objeto, disculpen acá, cada elemento del objeto le aplica una función. Entonces, en este caso es una data frame en donde en la primera columna están los números del 1 al 3 y en la segunda columna del 4 al 6. Entonces, lo que va a hacer esta función map es tomar el primer elemento de la data frame, en este caso esta columna, y va a calcular la media. Y luego hace ese mismo proceso para el segundo objeto y calcula la media. En este caso le vamos a aplicar específicamente una función. Entonces él va a iterar aplicándole esta función a cada elemento del objeto que uno le indique. Mientras que el objeto se pueda iterar, no va a haber ningún problema. En general, para map, uno va a poder incluir vectores o listas. Listo. Hay otra parte que es importante tener en cuenta, y es que map solo genera vectores en el sentido que vimos en el capítulo 20. Esto es diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con otras funciones de base R, que utilizan también programación funcional, como por ejemplo VApply, en donde uno puede generar matrices, ¿sí? Siempre que uno utilice las funciones map, uno va a recibir tipos de vectores en el sentido como vemos en el capítulo 20. Entonces, siempre que uno vaya a aplicar map, si uno verifica cuál es el output que genera, siempre va a encontrar que es un vector. Entonces, ¿qué me refiero, por ejemplo, con el caso de apply que genere matrices? Es, por ejemplo, en este caso en particular. Si uno tiene una función que calcula el mínimo y el máximo de un vector en particular, uno puede, con la función VApply de base R, uno puede obtener una matriz en donde en una fila uno va a obtener los mínimos de los vectores que haya incluido, y en otro va a tener los máximos de los vectores que haya incluido. En cambio, con una función map, lo que uno va a obtener es, por ejemplo, en este caso, una lista. Entonces, no es que sea desventajoso, sino la ventaja del map es que uno sabe exactamente qué va a obtener al final. Ese creo que es la ventaja. En este puede que uno obtenga una vez un vector, otra vez una matriz, y entonces eso va a complicar, por así decirlo, saber exactamente después qué uno quiere hacer con los valores que obtiene, porque no sabe con certeza qué objeto va a obtener. Entonces aquí con esta uno siempre va a obtener específicamente un tipo de vector, y en este caso una lista. Bueno, la otra parte es cómo manejar los errores que se puedan generar cuando uno trata de iterar con una función map. Entonces hay una funcionalidad que se utiliza en Pur que se llama Safely.
Y Safely lo que hace es retorna, por así decirlo, una versión modificada de una función que tiene dos elementos. Primero, uno que le indica el resultado y la otra el error. Si no se genera ningún error, entonces va a generar el resultado y el error, el elemento del error va a ser nulo. Pero si se genera un error, el resultado va a ser nulo y después le va a indicar el error. Entonces, un ejemplo en particular es, por ejemplo, yo tengo un vector, y aquí el más sencillo posible, que es un carácter, y voy a calcular, por ejemplo, el logaritmo. Entonces, en este caso, como el objeto al cual yo le estoy aplicando la función es un carácter, el logaritmo no está definido para un carácter. Entonces, en este caso, lo que uno hace es envolver la función dentro dentro de esta otra función que se llama Safely, y lo que va a obtener es en primera instancia un resultado que es nulo porque no se puede calcular, pero después va a obtener un elemento que le va a indicar cuál fue el error. Entonces, en este caso, el error es que el valor el argumento es un valor no numérico, entonces no es posible calcularlo con esta función en particular. Entonces, de esa manera uno puede verificar dónde se generó el problema sin que se le trabe corriendo específicamente el problema donde va a utilizar esta función. Entonces, si uno está programando con este tipo de funciones, una forma es primero envolver la función con Safely y ver qué ocurre. Si el resultado no es nulo, entonces ya lo puede eliminar y ver qué tan robusto es el programa que haya escrito. Pero si le sale un error, pues no va a no se va a frustrar uno tratando de buscarlo en el script o haciendo un debug. La otra es también cómo iterar sobre múltiples argumentos. Entonces, usualmente esto ocurre mucho cuando uno va a hacer algo en estadística. Uno no solo quiere variar un argumento de una función a la cual le quiere aplicar, sino quiere hacer variar específicamente muchas cosas. Entonces, en este caso, hay una alternativa que se conoce como la función pmap, en donde uno itera no solo específicamente sobre un elemento en particular, sino lo puede hacer sobre varios argumentos por ejemplo, de una función. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo quisiera obtener vectores en donde el primer vector tenga una longitud de 1, el segundo de 2 y el tercero de 3, pero adicionalmente yo no solo quiero eso, sino además que la media de esos números aleatorios también cambie. Entonces también uno puede definir un vector de medias que vaya, por ejemplo, -1, 0 y 1, pero también quiero hacer no solo que varíe la media, sino también la desviación estándar de esta distribución normal. Entonces en este caso también puedo hacer variar, y para eso sí utilizo pmap si los argumentos van, si quiero iterar específicamente sobre los argumentos. Entonces, en este caso la lógica es lo que hace es, tengo esta función y itero primero sobre un valor de longitud n, de tal manera que esa función en principio tenga una media igual a -1, una desviación estándar a 1, y después vuelvo nuevamente. La segunda es n va a ser igual a 2, en este caso la media va a ser igual a 0, la desviación estándar va a ser igual a 5, y vuelvo nuevamente otra vez a iterar hasta llegar al último valor que es 3, después la media 1 y la desviación estándar 10, y obtengo específicamente este resultado. La otra es realizar maps sobre múltiples argumentos y múltiples funciones. Aquí, si ustedes revisan el capítulo, esperen un momento,
adelanto un poco, uno en teoría utiliza esta función que se llama invoke map. Sin embargo, el problema es que esta función actualmente, con corte a la fecha de hoy, la dejaron de desarrollar dentro de la ayuda. Entonces, aquí les indico lo que indica cuando uno busca esta función, cuál es la alternativa que uno puede utilizar. Entonces, la idea es que yo tengo una lista de parámetros y quiero que esta lista de parámetros, por ejemplo, se aplique a esta primera función, esta lista de parámetros se aplica a esta segunda función y esta lista de parámetros se aplica a esta otra función. Entonces aquí no solo tengo varios parámetros, como acá, que puedo tener varios, sino que aquí también tengo múltiples funciones. Entonces, una forma de hacerlo es, primero lo voy a hacer uno por uno y después vemos específicamente la lógica. Entonces hay una función que se llama exec, que viene, bueno, no sé cuál es la pronunciación exacta, pero viene del paquete Erlang, en donde lo que hace es que si uno tiene un carácter que está asociado con una función, esta función la ejecuta. Entonces, por ejemplo, esta que es una función runIf, que es números aleatorios de una distribución uniforme, lo que hace es, primero yo tomo este carácter, que es este pedacito acá, de este vector que tiene la posición 1, y él reconoce que este carácter es una función y la ejecuta. Y eh, en este caso, como tenemos dos parámetros, entonces uno utiliza un operador que se llama bang, en donde lo que hace es, si uno tiene unos parámetros en una lista, él hace como si los desempaquetara de la lista y los incluye como si fueran parámetros separados de una función. Entonces aquí lo que está haciendo es, ejecuto esta función que obtiene valores aleatorios de una distribución uniforme y desempaqueto todos los parámetros de esta función para que Excel los pueda ejecutar. Y acá defino el tamaño que quiero. Esto también obviamente lo puede incluir dentro de los parámetros, pero lo dejé igualito para seguir el mismo ejemplo del libro. Entonces, de esa manera, cuando ejecuto esta función, él me va a generar un vector de 5 valores con estos parámetros de acá. Si hago lo mismo con este caso, en este caso quiero obtener 5 valores aleatorios de una función de distribución normal con una desviación estándar de 5, disculpen, también aplica lo mismo. Y después esta sí no me acuerdo qué distribución es, pero creo que es Poisson. Entonces hago también exactamente lo mismo. Entonces, como vimos específicamente en el caso de funciones, uno está repitiendo 3 veces el mismo, está copiando y pegando, aquí lo copió, lo generó, pero aquí copió y pegó el código, sino que lo único que reemplazó fue el 2, y aquí copió el código y reemplazó el 3. Entonces la idea es incluir esto dentro de algo que me elimine el tema de copiar y pegar. Entonces la forma de hacerlo es con map. Entonces lo que hago es, primero determino los valores sobre los que va a iterar. En este caso, lo que hace esta función es tomar desde la primera posición hasta la segunda posición de este vector. En este caso forma un vector que va de 1, 2 y 3. Y después genero esta función. Entonces él va a repetir primero, en la primera posición, él va a ejecutar mi función con unos parámetros que yo he definido. Después vuelve otra vez a iterar
sobre la segunda posición. En este caso toma la segunda función con los parámetros que yo le había definido y luego toma la tercera función con los parámetros que yo le he definido y de esa manera podría iterar. Entonces, esta parte parece más enredada, pero la verdad no sé exactamente por qué ellos decidieron eliminar esta función. Pero esta sería la alternativa si uno tiene problemas dado que ya dejaron de desarrollarlo, para poder hacer este ejercicio de tener múltiples funciones y múltiples parámetros de los cuales yo quiera iterar. No sé, Roberto, si tenga otra alternativa que utilizando un map, porque no la pude encontrar. No, en realidad yo nunca he usado eso, así de usar ejecutar para llamar múltiples funciones con múltiples parámetros. Porque eso aún no lo entiendo muy bien, lo de los tres signos de exclamación, porque eso se llama metaprogramación y es súper útil, pero aún no he tenido la oportunidad de usarlo. Entonces, no. Bueno, yo sí me estrené en este porque como había problema con esta función, Mm, que han dicho, si uno la busca, dice que está retirada, o sea, se mantiene dentro del paquete, pero no la van a desarrollar más. sí, Es decir, si se genera algún problema, ya que va ahí el desarrollo. Y lo que le indican es utilice esta función, sino que obviamente cuando muestran el libro, pues uno no sabe cómo carajos utilizarla. Entonces me tocó sí. ver a ver cómo resolver este problema para utilizar el map. Entonces esta sería como la alternativa ahí, porque no Pero de encontré. hecho que RBase tiene una que hace exactamente lo mismo, que se llama call, como llamar, Ah, ok. CALL, Si hace quieres escribirlo exactamente, en el chat. hace lo mismo, o sea, que me aparezca más. Base call, hace lo mismo, que es llamar, llama una función y el primer parámetro es una cadena de caracteres con el nombre de la función que uno quiere llamar. Y es bien Espere interesante. si quiere, espere termino y si quiere la ensayamos ahorita para que quede en la Ujú, grabación. ¿está bien? A ver si funciona como parecido. Ujú, Listo. Hay otra función que se llama walk. Realmente esta función es para utilizar o sea, creo que la pensaron para utilizar el pipe, porque como vimos en un anterior capítulo, lo que uno quería era hacer un proceso, pero guardar el objeto de manera invisible. Entonces, walk hace eso, pero cuando uno quiere iterar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo una lista. El caso más simple, tengo una lista con números y a cada elemento de la lista yo lo quiero imprimir. Pero después quiero seguir utilizando esta lista. Entonces, en este caso, este elemento, a cada elemento lo imprime. Entonces, primero coge el primer elemento, lo imprime y obtiene 1. Luego al segundo elemento de la lista, que es el 2, lo imprime y obtiene el 2, y el 3 y lo imprime el 3. Pero a mí me gustaría seguir utilizando el objeto. Si yo le hago un map, ya perdí este objeto, esta lista de acá, que se transformó totalmente y lo que voy a obtener como output es las impresiones de cada elemento. Entonces con el walk es simplemente que el objeto se guarda de manera invisible y después yo lo voy a seguir utilizando. Entonces, si le aplico esta función y por ejemplo quiero ver la longitud de esta cadena, yo voy a seguir teniendo disponible el objeto, el objeto inicial al cual le hice la iteración. Hay otros patrones para bucles.
como una parte cuando uno busca el paquete pool que se llaman funciones predictivas, que son keep, discard, sum, every, detect, detect index, get while y take while, y otras que se llaman de reducir y acumular. Aquí lamentablemente estas de keep y discard y son no, estas de detect y detect index, get while y take while. Traté de buscar una aplicación, pero no encontré. No, o sea, la encontré para vectores, pero no, por ejemplo, ¿por qué las incluyeron para solucionar qué problema en particular? Entonces, en este sí quedó mucho mochada como la, la presentación, porque no encontré realmente dónde utilizarlas para poder sacarle el jugo. Pero estas de aquí sí, y estas de acá ya les voy a mostrar como para qué realmente sirven cuando uno está manejando datos. Entonces la primera es, por ejemplo, en el caso de Keep, lo que hace es itera sobre cada elemento y de acuerdo a la función que yo le indique, ella solo va a mantener, como su nombre le indica de Keep, aquellos elementos que cumplan específicamente esta condición. Entonces, por ejemplo, en el caso, si ustedes cogen del paquete de datos, la data frame de flores, y por ejemplo quisieran solo obtener aquellas columnas que son factores. Entonces uno lo podría hacer con keep y solo mantiene las columnas que son factores. Posiblemente no sé si esto al interior de select es lo que hace, tal vez utiliza esta función en particular. Pero entonces lo que hace es itera sobre cada elemento, verifica que esta condición sea verdadera y solo mantiene los elementos que cumplan con que, por ejemplo, en este caso sea un factor. Y si uno verifica, por ejemplo, la estructura del resultado, en este caso solo vamos a obtener la columna especies, que es un factor. Y la otra de every genera un output que es verdadero o falso, en donde verifica que cada elemento del objeto que se itera cumple con esta condición. Entonces, por ejemplo, en este caso de flores, si yo quiero verificar si todas las columnas son de tipo doble, él me va a generar un output que es falso, porque, por ejemplo, en este caso especies es un factor. Entonces, estas realmente tampoco lo he utilizado, pero por lo menos encontré algo que se pueda hacer con una data frame. Y las de reducir y acumular, esas sí tienen una buena aplicación. Lo que hace reducir es aplicar una operación que se hace por pares. Entonces, por ejemplo, digamos, si uno quiere sumar sumar de manera acumulativa un vector, en donde primero suma el primer elemento con el segundo, obtiene un resultado y después ese resultado lo suma con el tercero y ese resultado lo suma con el cuarto y así sucesivamente. Uno utiliza la función reduce. Entonces lo que hace es aplicar por pares cada operación. Una forma en la que yo la he utilizado y que me ha servido bastante es, por ejemplo, si uno tiene, en este caso son tres data frames, bueno, tres tables, qué pena. Y uno quiere hacer un left join con todas ellas. Entonces lo que uno puede hacer es, aquí el problema hay solo tres tables, pero por ejemplo imagínense si tuvieran 20. Entonces es engorroso hacer left join, escribir left join 19 veces. Entonces una forma de hacerlo es, incluya todas las tables en una lista y haga left join por pares. Entonces primero va a unir X con Y, obtiene la table y después ese resultado lo vuelve a unir con Z. Y de esa manera es rápido cuando uno quiere unir tables que están separadas. Por ejemplo, si uno tiene, a mí una vez me ocurrió, si uno tenía como 15 tables, y claro, si uno hace eso con un pipe
le tocaría hacer X, left join Y, pipe, left join Z, pipe, left join hasta que llega a la última tibia. Entonces esta es una forma de reducir el, el código bastante, que es hacer operaciones por pares hasta obtener el resultado al final. Y lo que hace accumulate en cambio de reduce es que le muestra todo el proceso que se realizó. Aquí no lo puedo hacer porque me salió un chorrero de primero que se una X con Y y Y con Z, pero accumulate lo que hace es mostrarle todo el proceso, el paso a paso, y se lo muestra en una lista en particular. Listo, eso sería todo. No sé, Roberto, si usted quiere agregar acá, si de pronto alguna vez ha utilizado esta función. No, de hecho que nunca lo había hecho así con left join, que no, ahora que lo pienso es bastante útil porque cuando he estado usando muchas bases de datos y cuando uno quiere ver tablas, si uno aplica este reduce, como decía usted, puede unir todas las tablas, sí, asumiendo de que todas tienen un IP en común o algún Ah, identificador. bueno, sí, toca que tengan una idea en común o si no. Ah, bueno, o le tocaría poner un vector con un chorrero acá de las Sí, diferentes formas de conectarlo. sí, pero sí, está interesante. Sí, No, pero no había pensado en ello. Ah, por ejemplo, para reduce. sí, esta sí no supe, estas de acá. Si alguien también que está viendo el video, Roberto, busca, digamos, los ejemplos que ponen, todos son con vectores, ¿no? Me encontré una aplicación así para Data Frames y como qué problema solucionaban y ya. Mm, no, Bueno, eso sería todo y la otra es si es posible para la próxima. Es que no alcanzo porque tengo una reunión a las 6, sí, pero no, no hay si es problema. para la próxima mostrarle los ejercicios. Ujú, Porque ya le perfecto. indico, esperen un momento, es que están, no creo, no alcanzo en 10 minutos, porque era este de acá, o sea, hay 21 hay una, dos, tres, cuatro, cinco secciones de ejercicios y no alcanzo a mostrarlos todos en 10 minutos. No, no, no se preocupe, los hacemos la otra semana, sin apuro. Listo. La otra es, sí que ha grabado, no sé, la otra función que usted dijo de, Ah, para ensayarla a ver. sí, por ejemplo, le voy a pasar el código. Hay dos, de hecho. Aquí copio el código. A ver. Pero le toca dividirlo en dos partes, igual que en el otro Ujú. lado. Sí, sí, el comportamiento, lo que le quería decir es que el comportamiento es el mismo, como si usted dijera ejecutar, pero aquí hay dos. Hay una call que usted le enseña el código que va a ejecutar. Ejecute las primeras líneas para que vea. Ok. Ajá, y sí, esa línea 4 lo que hace es enseñarle qué es lo que va a ejecutar. No ejecuta nada. La que sigue, do call, es la que llama a la función. Pero acá parámetros. Pero él sabe que, él lo desempaqueta todo. Ujú. Listo, listo. Es porque ese bang, bang, bang es parte de Arlang. Cuando usted lo pasa a Arlang, él lo entiende. Pero si usted lo pasa acá, él no sabe qué hacer, porque sí, ¿qué es esto?
que se supone que yo hago. Pero esta va a ser, no necesita ese operador. Sabe cómo desempaquetar esa lista. O sea, coge la función y acá, acá en este la empieza a desempaquetar. Exacto. Pero ya eso está programado. Que entonces, Mm. esa es la alternativa va a ser, que es básicamente lo que quería enseñarle. Que ¿Ve? ¿Y sí, por qué incluirían ese bang bang? es Qué que raro, ¿no? eso es, eso es mucho más místico, porque eso viene de metaprogramación. Si quiere, échale un ojo al capítulo de metaprogramación. No es un capítulo, es una sección completa. Ah, pero Em, del libro que ustedes están de viendo. avanzado, sí. Ah, ok, ok. Sí, No, sí, es espere, todo un espere, tema. me termino este y, listo, listo. Sí, sí. Pero si quiere encontrar la explicación, ahí la encuentra. Pero sí Ok, es ok. muy, 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 muy complejo. Y, por ejemplo, yo aún no tengo aplicaciones para ello. Pero No, pues la única que encontré fue esa, que por ejemplo si sí. uno vaya a hacer simulaciones con varias distribuciones de probabilidad y que tenga varios parámetros, entonces mm, puede desempaquetar todos los otros argumentos de la función. mm, sí.